Uno de los mayores enemigos del matrimonio es el egocentrismo, que se traduce en una frase que se escucha muy frecuentemente. Yo me casé para ser feliz, dicen algunos, y tú no me haces feliz. Eso es egocentrismo puro, el principal enemigo de cualquier matrimonio. Deme unos minutos y se lo explico. Recientemente leí un artículo publicado en el New York Times titulado Lo más difícil del amor fue pasar del yo al nosotros. En este artículo, la autora Michelle Leibowitz escribe lo siguiente, escuche lo que esta autora ha escrito. La cultura laica estadounidense pone el yo y la autorrealización en el centro de la vida. Ese énfasis, que ya era omnipresente desde las décadas de los 60s y 70s, sigue transformando todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, se ha hecho difícil, dice este artículo, argumentar en la esfera pública algo que no apele al bien último de la felicidad propia. Pero al considerar la pareja sobre todo como un vehículo para la autorrealización individual, hemos perdido el núcleo del ideal romántico del matrimonio, el nosotros. Tomé este párrafo, es un artículo largo, pero tomé este párrafo de este artículo que me llamó la atención. El artículo, como otros tantos que he leído en los últimos años, es un progresivo reconocimiento al fracaso del individualismo como núcleo de la relación matrimonial. En otras palabras, la autorrealización personal como el centro de la vida matrimonial lleva ineludiblemente al rompimiento de la propia relación matrimonial. Esto que parece una novedad del siglo XXI, estaba ya escrito hace miles de años en la Biblia. Mire, un pasaje de la Biblia y en Proverbios, en el capítulo 18, el versículo 1, dice: el egoísta busca su propio bien, contra todo sano juicio se rebela. Busca su propio bien. El egoísta está buscando siempre, constantemente, satisfacerse a sí mismo. Sus propios anhelos, sus propios sueños, autorrealizarse, como hoy en día lo escuchamos de una manera frecuente. Y es que el hombre es egoísta por su naturaleza pecaminosa, eso dice la Biblia. Eso hace que sus relaciones humanas sean terriblemente ásperas y conflictivas. De manera natural son ásperas y conflictivas, porque cada quien está buscando satisfacer sus propios deseos egoístas. Jesús vino para salvarnos y también para salvarnos de nuestra propia decadencia humana producto de un egoísmo insaciable. Y el matrimonio cristiano es una poderosa herramienta que Dios dio a los creyentes para ser perfeccionados en su carácter y aprender a establecer relaciones de amor genuino, más allá de mí mismo. Mire, la Biblia define al matrimonio como dos, haciéndose uno. Quizá el pasaje más famoso de la Biblia respecto del matrimonio es aquel de Génesis 2:24, donde dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Los dos serán uno. Y es que es en el matrimonio en donde aprendemos a dejar de ser egocentristas para ser generosos. Es en el matrimonio donde empezamos a aprender realmente acerca de la madurez, de que no todo se trata de mí o de ti. No todo se trata de eso. El matrimonio, déjeme se lo digo con estas palabras, es un laboratorio para aprender a amar genuinamente. Esto es un asunto que debemos pensar seriamente, sobre todo aquellos que estamos casados. Y el matrimonio es un curso de largo plazo. Es un curso de largo plazo diseñado por Dios para que desaprendas a ser egoísta y para que aprendas a ser generoso. Una vez que me caso, ya no puedo seguir pensando en mí, sino ahora pienso en nosotros.
Y eso lo reconocía esta articulista que leí hace un momento. Hay una sola cosa que te llevarás al cielo cuando llegues ante Dios, y esa es tu carácter. Nada más. No serán los autos, ni serán las casas, ni serán los terrenos, ni serán las vacaciones, ni serán todo aquello por lo que nos hemos afanado durante tanto tiempo y quizá toda la vida. No, lo que te vas a llevar es tu carácter. Por eso Jesús en la Biblia nos enseñó una y otra vez que debemos imitarle. Y Pablo y el apóstol Pedro lo repitieron enseñando a los creyentes a dejar que Dios forje el carácter de Jesús en nosotros. La insistencia de muchas de las cartas del apóstol Pablo y del apóstol Pedro son en este sentido. Si estás casado, déjame te digo algo. ¿Sabes que tu esposa o tu esposo es usado por Dios como una herramienta para que seas perfeccionado a la manera de Jesús? Esa es una realidad importante que muchas veces no tomamos en cuenta los matrimonios, los cónyuges. Muchos cristianos, de hecho, se quedan con la limitada satisfacción de haberse casado con un creyente en Jesucristo. Pero el matrimonio diseñado por Dios tiene un propósito que va mucho más allá, de mayor alcance. Y el propósito de mayor alcance es que ambos, siendo uno, crezcan en el conocimiento y en la fe de Jesucristo a la estatura del varón perfecto, como dice la Biblia. La carta a los Efesios es una carta que a mí en lo particular me gusta mucho. Se le conoce como la reina de las epístolas del apóstol Pablo. Y en la primera parte de la carta, que solamente tiene 6 capítulos, en la primera parte Pablo aborda las grandes verdades de la fe cristiana y la misión de la iglesia en el plan de Dios. Pero en la segunda parte, es decir, los capítulos 4, 5 y 6, plantea Pablo el plan detallado para cada miembro de la iglesia según el propósito de Dios. No solamente como miembro de la iglesia, sino también como esposo, como esposa, como ciudadano, como trabajador o como patrón. De hecho, en el capítulo 5 de la carta a los Efesios, Pablo plantea el entrenamiento que necesitamos todos para ser seguidor de Jesucristo, formando su carácter, el carácter de Jesús en cada uno de nosotros, a contracorriente de un mundo inmoral. Y plantea el efecto purificador que tiene la presencia de Jesucristo en el matrimonio, en nuestras vidas, en lo individual y en el matrimonio. Mire, vayamos a Efesios en el capítulo 5 y vamos a ver simplemente esos 3 versículos 25 al 28. Dice, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia y dio su vida por ella. Esto lo hizo para santificarla. Y subraya esto. Esto lo hizo para santificarla, purificándola con el baño del agua acompañado de la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Y otra vez subraye, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa y perfecta. De la misma manera, ojo con esto, deben los esposos amar a sus esposas. ¿Se da cuenta? Pablo dice que uno de los propósitos del matrimonio es hacernos santos. Sin mancha ni arruga, ni nada parecido, sino santa y perfecta. Esto es, que a través de una relación matrimonial sujeta a Dios, se reproduzca en ambos el carácter de Jesús. Según lo que dice Pablo también en la carta a los Gálatas en el capítulo 5, los versículos 22 y 23, el carácter de Jesús. De esta manera, los dos desarrollarán los dones que Dios les ha dado y ambos serán fieles al llamamiento de Dios para servirle en lo que Él se ha propuesto, en su obra. Este propósito de santificación en el matrimonio, claro que requiere de esfuerzo y de valentía, ¿no? Pero este esfuerzo y esta valentía no solamente es un asunto nuestro, sino que Dios nos ha equipado para eso, para cumplir ese propósito. Y el cumplimiento de este propósito produce gozo. Eso dice la Biblia. Así que no estás casado para autorrealizarte.
o para que el otro o la otra te haga feliz. De acuerdo a la Biblia, estás casado para ser perfeccionado, es decir, para ser más como Jesús. ¿Te das cuenta? Y es allí cuando te dejas ser perfeccionado por Dios a través del matrimonio que disfrutarás de la plenitud y del gozo que solo se encuentran cuando Dios cumple su propósito en ti a través de tu matrimonio. Así que, no más yo en el matrimonio. Ahora se trata de nosotros. Escríbenos al número de WhatsApp o al correo que aparece en la pantalla. Dios te bendiga.